El 20 de diciembre de 1973, 10 dirigentes de comisiones obreras se sientan en el banquillo de los acusados. Se enfrentan a penas que oscilan entre los 12 y los 20 años de cárcel por un delito de asociación ilícita y por ser los dirigentes de una organización ilegal, en el que fue el proceso más famoso de todo el franquismo, el 1001. A partir de los años 60, España vivía un despegue económico. Los diferentes planes de industrialización de los gobiernos tecnócratas comienzan a generar cambios en la sociedad. La emigración del campo a la ciudad con la industrialización que empieza en los años 60 con el plan de estabilización es lo que crea las condiciones para el surgimiento de un nuevo movimiento obrero que fue Comisiones Obreras. La aparente bonanza económica choca con un aumento de las desigualdades. Las reivindicaciones de los trabajadores van pasando poco a poco de cuestiones laborales, salarios, jornadas de trabajo, a la denuncia política, libertades sindicales y políticas. Comisiones Obreras en las empresas, en las fábricas, en las obras, hacía asambleas, discutía con los trabajadores la necesidad de movilizarse por reivindicaciones muy concretas del convenio colectivo, de las reclamaciones salariales, etc. Y en los centros de trabajo, las fábricas, las minas, allí donde las condiciones laborales son más duras, se empiezan a crear comisiones de obreros para hablar con el patrón. Entramos reivindicando mejores salarios, haciendo asambleas, haciendo reuniones, aprovechando esos cargos legales sindicales para hacer otro tipo de cosas, otras fórmulas, otras relaciones con la gente, ¿no? Comisiones Obreras se extiende rápidamente y se convierte en uno de los principales movimientos de oposición desde el interior del Estado al régimen franquista. Llamamos a huelgas generales, hubo un momento en que en Sevilla huelga general de la construcción, huelga de los transportes urbanos, huelga de los panaderos, huelga de las fábricas metalúrgicas en Bilbao, en Madrid, en Gijón, en los centros industriales de toda España. Ese movimiento empezó a tener mucha fuerza. Y para demostrar que nada había cambiado, había que asestar un golpe brutal a la fuerza social en ese momento más movilizada y organizada, la que tenía más capacidad para hacer frente a la dictadura, Comisiones Obreras. Y fueron a por ello y de ahí surgió la persecución hasta detener a la Dirección Nacional de Comisiones Obreras. La Brigada Político-Social, brazo ejecutor del Tribunal de Orden Público, quiere descabezar a las comisiones obreras y lo consigue el 24 de junio de 1972. Ese día, a las afueras de Madrid, en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, donde está convocada una reunión clandestina de los máximos dirigentes del sindicato, la policía allí detiene a toda la cúpula en un intento de romper la organización. Bueno, en los años que ocurrieron la detención, el 24 de enero del 72, eran unos años muy difíciles en España. Acababa de ser el estado de excepción del 69 y eran unos años en que había habido muchísimas detenciones de comisiones obreras. Comisiones Obreras estaba pujante y efectivamente en los años estos de la primera década de los 70 es cuando más detenciones se producen de gente de comisiones obreras, por lo tanto más juicios ante el Tribunal de Orden Público. Cuando caen los compañeros el 24 de junio del 72, pues claro, empezamos inmediatamente a preparar el juicio y vemos que las penas que piden el juez instructor es de 20 años, únicamente por una reunión ilegal en que se había producido además en un convento de los Oblatos. Entonces había que ver cómo nosotros ese juicio hacíamos que concurriera con toda una serie de movilizaciones que se estaban dando en las fábricas, que se estaba dando en toda la sociedad, para llegar al juicio y poner en el tapete lo que suponía el delito de reunión ilegal, de asociación ilegal, de manifestación ilegal, por la que se pedían 20 años, que es muchísimo, o sea que en ningún país se pedía eso, nada más que por actos puramente terroristas, ¿no? Desde que existía Comisiones Obreras, no había sido condenado nadie a una cantidad superior a 7 o 8 años de cárcel. En este caso, no solamente era por eso, sino que además el hecho de que en un proceso hubiera toda la Dirección Nacional de Comisiones Obreras le dio a aquello una amplitud enorme. Por otro lado, claro, unas condenas de cárcel por una reunión, por lo menos así lo interpretamos, y es lo que ha quedado en la historia, para dar un escarmiento a las Comisiones Obreras de España. Es decir, lo primero que pensaron los dirigentes de Comisiones Obreras es que ya que la petición de penas
y las sanciones que contra ellos solicitaban eran tan fuertes que merecían por lo menos una respuesta igual de fuerte, igual de contundente. Y la respuesta esencial fue ampliar el abanico político a toda la oposición política dentro de las defensas. Se empezó de derecha a izquierda por José María Gil Robles. El siguiente fue Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Educación con Franco. También estaba Alfonso de Cossío. Alfonso Cossío había sido decano, era decano entonces del Colegio de Abogados de Sevilla. Estaba también Cuéllar, que era un abogado sevillano muy conocido, de los más conocidos de allí, y después ya empezaban las fuerzas de izquierda, con Enrique Barón, que representaba Convergencia Socialista, Paquita Sauquillo a la ORT, y después Cristina Almeida, Manolo López y García Lacunza, al que yo sustituí después en el Supremo, en nombre del Partido Comunista. Que hubo una gran, yo diría, movilización exterior, es decir, una solidaridad tremenda de los sindicatos europeos, de muchos parlamentos, una solidaridad por primera vez de las trade unions también muy importante, con un viaje de uno de sus dirigentes, el dirigente del Partido Laborista, Michael Foot, a Madrid, donde dio todo su apoyo al 1001, y no solo dio su apoyo, sino que dio su apoyo a la creación de un tribunal internacional contra la represión sindical en España. Y curioso fue, por insólita, la solidaridad que se creó en Estados Unidos. Hicieron sindicatos, asociaciones, congresistas, intelectuales, entre ellos pues Arthur Miller, Noam Chomsky, estaba también Ramsey Clark, que había sido secretario de Justicia y fiscal general del Estado en Estados Unidos con Lyndon Johnson. Ramsey Clark no solo se solidarizó, es que vino al juicio. Prometieron además que para el día del juicio vendría gente a España. Ramsey Clark lo cumplió, pero teníamos la promesa de Marlon Brando de que lo haría también. Pero claro, el problema es que el tribunal nos dio de escuchar conversaciones telefónicas o lo que sea, la policía tenía esa información y convocó con 5 días de antelación o con 7, no recuerdo, el juicio. Yo creo que esencialmente para que no hubiera Marlon Brando, porque hubiera sido un escándalo mucho más fuerte. Entonces llegamos con muchísima ilusión al juicio, porque era un juicio que no únicamente se defendían a los compañeros de comisiones obreras, que se les pedía penas tan grandes, sino que se ponía en cuestión lo que significaba el Estado represor del franquismo y de la dictadura. Bueno, el juicio 1001 fue un momento muy importante porque sintetizaba la reivindicación de los derechos más elementales de los trabajadores, el derecho, y de los ciudadanos, el derecho a reunirse, el derecho a formar sindicatos libres, y hay que decir que España ya bajo el franquismo pues había firmado los convenios de la OIT, y eso lo habíamos estado defendiendo en orden público, ante el Tribunal de Orden Público, ante los consejos de guerra durante mucho tiempo, durante años. Y fue, yo diría, la síntesis de todo, por eso fue tan importante. Y luego se añadió otro elemento más, que fue el dramatismo del día. Apenas a 2 kilómetros del tribunal, el coche donde iba el Carrero Blanco es alcanzado por una explosión que lo lanza al tejado de la iglesia de los jesuitas de la calle Claudio Coello, con el resultado de la muerte del presidente del gobierno y de las 2 personas que lo acompañaban. Entonces el juicio queda totalmente sobredimensionado y no se corresponde con lo que marcan siempre la justicia en cualquier país civilizado, que es que se tiene que hacerse en un marco de neutralidad y de frialdad respecto a los acusados. Entonces inmediatamente la maquinaria subjetiva que aparece en el juicio es la que en cierta manera a Carrero Blanco se le ha hecho ese acto de terrorismo, porque ese día se están juzgando a los condenados en el proceso 1001, a los militantes de comisiones obreras. Las numerosas personas que están reunidas a las puertas del tribunal conocen también la noticia con la consiguiente conmoción y empiezan a ser dispersados por la policía. Todos se niegan a irse, y sobre todo sus mujeres y familiares, hasta que no se les confirma su seguridad. Y pedimos la suspensión, no nos la denegaron, pero sobre todo hubo un momento hasta la hora de comer que fue especialmente difícil, porque algunos provocadores fascistas que quedaron nos empezaron a insultar a todos y empezaron a amenazar ya de muerte a los que estaban procesados, y la pregunta que nos hacíamos era
bueno, en qué medida las fuerzas de orden público podían ser capaces de garantizar la integridad personal de los que estaban allí. Ante los acontecimientos, los abogados solicitan la suspensión del juicio. La contestación del presidente del tribunal, Mateu, fue: yo no solo no suspendo el juicio, sino que, si por mí fuese, los fusilaría a todos. Después de esto, todos se convencen de que el juicio, a partir de ahora, será solo una pantomima. Y pasó por lo que pasó, que el fiscal ya nos había dicho a nosotros, a mí, concreto días antes, me había enseñado la modificación de su acusación, que en vez de 20 años y un día, que era lo más que pedía a Máximo Marcelino, a Nicolás, pues dijo que la iba a bajar a 6 años. Pero en aquella situación el fiscal se cayó como un muerto, ni modificó ni nada, y le cayeron los 20 años y un día que les pedían a casi todos. Entonces aquello fue un golpe terrible. A mí me dijo Eugenio Herrera, el fiscal a mí me dijo que, me lo dijo después, que tenía preparada una nueva calificación a presentar en el juicio bajando la penalidad. Pero, como llegó por la mañana la noticia de la muerte de Carrero, que ya le dieron orden desde arriba, debió ser Herrero Tejedor, que me parece que era el fiscal general del reino en ese momento, Herrero Tejedor le dio orden de que mantuviera la calificación, por eso fue tan dura. Aparece la muerte como un hecho físico de ETA y es verdad, pero a la vez impedía que aquellos actores reales de la lucha contra la dictadura, que éramos la clase obrera, tuviesen su representación real, que con otro desarrollo del juicio y unas condenas diferentes hubiese sido diferente la transición en España. Y empiezan a cumplir las condenas. El hundimiento moral que supone aquello, especialmente para un preso común, para nosotros pudiera haber hecho también mella, pero no hacía porque éramos conscientes de que estábamos allí por una causa justa y por lo tanto ese era parte del pago que la sociedad franquista nos obligaba a pagar por nuestra, digamos, desvergüenza contestataria. Bueno, por supuesto pasaron a la cárcel y la comunicación nuestra era de dos tipos. Yo sobre todo me encargaba de dos cosas. Por un lado, de contarle la vida política, lo que estaba pasando, las movilizaciones, y luego, como decían ellos, Cristina nos trae la vidilla, porque yo le contaba de sus mujeres, les hacía fotos a las mujeres, se las pasaba clandestinamente, y era gente que de repente les cayó un asunto tan sumamente grave como era ser la dirección de Comisiones Obreras, que ya la habían declarado como una filial del Partido Comunista y entonces tenía la misma pena que los grandes dirigentes del Partido Comunista, aunque fueran solo la rama sindical. Tras la desaparición de Carrero Blanco, asume la presidencia del gobierno Carlos Arias Navarro. En su discurso augura alguna apertura del régimen. En este ambiente de tímido aperturismo, los abogados preparan los recursos sobre la sentencia. El objetivo es lograr una disminución de las penas. La vista en el Supremo se fija para el 11 de febrero de 1975. Se inició la vista ante una masiva afluencia de público y con una numerosa presencia internacional de organizaciones sindicales, juristas y parlamentarios. El tribunal rebaja sustancialmente las penas, incluso 4 de ellos quedan en libertad. Se había cuestionado abiertamente al régimen, lesionando gravemente su imagen pública. Se había puesto al descubierto el verdadero rostro represivo de sus estructuras y se había ganado la batalla de la opinión pública, nacional e internacional. El régimen se desmorona. Desde la cárcel, los todavía presos siguen con expectación las noticias que llegan del exterior. La caída de Allende, la revolución de los claveles y, por supuesto, la anhelada muerte de Franco. Saben que el final es irreversible. El indulto recientemente concedido no cubre ninguno de estos objetivos. En lo humano, porque no libera a casi nadie. Es decir, de entrada de las cárceles de presos políticos no saldrán con el indulto actual más de un 25%. De los exiliados no podrán regresar y, lógicamente, porque además no solamente no cierra esa perspectiva, sino que de enfrentamiento, sino que la deja intacta. La amnistía vendría después,
como vendría el reconocimiento de que sin comisiones obreras, sus dirigentes, su gente y su lucha, la llegada de las libertades habría sido mucho más difícil. Yo no tengo vivencia del pasado, tengo hambre del futuro. Yo no quiero luchar ayer, quiero hacerlo mañana. No quiero morirme, no me da la gana de morirme porque quiero, en este tiempo de lucha contra el capitalismo, contra la forma popperiana, que es una forma pseudo-fascista, quiero luchar contra esa brutalidad que nos anula como ciudadanos, ¿no? Fue duro, pero valió la pena, porque fue uno de los pasos esenciales para conquistar la libertad sindical en España. Que ellos firmaron la transición, pero nosotros la hicimos en la calle, en los juzgados, en las cárceles, en la fábrica y en todos los sitios. E hizo que el juicio a nosotros se convirtiese en un juicio a la dictadura. Por lo tanto, eso es importante recordar siempre. Nunca son las personas individuales, sino el colectivo, la acción de masas, quien hace que las cosas sean importantes. Pero quien trajo la democracia a España son miles y miles y cientos de miles de personas anónimas, que eran las que paraban las fábricas, paraban las obras, hacían manifestaciones en la universidad o en los colegios, es decir, muchísima gente que nunca ha salido en ningún libro de historia, ni saldrá en ningún libro de historia, pero que son los que realmente trajeron la democracia a España, es decir, un sector de la sociedad española, bueno, muy amplio, que se enfrentó a la dictadura y que hizo inviable que continuara. Esa es la gente realmente en Vitoria, el anónimo que luchó contra la dictadura.